Nos encontramos ya aquí en cabina de Radio Universidad con Luis Alberto Sánchez González, quien es indígena del pueblo de Tolimán, aquí en Querétaro, y pertenece justamente a la comunidad de Bominza, si no me equivoco, ¿verdad, Alberto? Él es originario de este pueblo ñoño. Y pues estamos en el marco de la celebración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, por eso es que es nuestro invitado especial el día. Hamoditsi te rut, te gishan de gato, te ashan gato, hamodigan so kagi nubia paga shipa shi ahí de nor pa de ya hoy mengu ya nini. Muchas gracias, Ruth. Buenas tardes y buenos días a todos, dependiendo de qué hora nos vean. Gracias, como siempre, por la invitación para hablar precisamente sobre el Día de los Pueblos Indígenas. Gracias a ti, Alberto. Y pues antes de comenzar también con esta entrevista, quiero comentarles que Alberto, para quienes no lo conocen, pues él es poeta, escribe en su lengua materna con mucho orgullo en otomí o ñoñó y pues también participa en algunos eventos donde declama su poesía. Además también es profesor aquí en nuestra Universidad Autónoma de Querétaro y actualmente es reciente colaborador de la Unidad Regional de Culturas Populares Indígenas y Urbanas aquí en nuestro estado. Pues a propósito de este tema que acabamos de señalar, Alberto, me gustaría que comentaras para nuestro auditorio qué importancia tiene para ti como ñañu hablante, como poeta indígena, que se celebre el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, ahora que nos encontramos en el marco de esta celebración este 9 de agosto. Pues aquí yo creo que siempre hago la aclaración, a veces como que lo veo como de esta parte en el que estoy a veces, que es en el área académica o en el área intelectual, que vemos que estos eventos o estos días son muy importantes para visibilizar precisamente pues a los pueblos indígenas, porque todos sabemos que pues México es un país pluricultural y multicultural y a veces como nadie es lo único que sabemos. Entonces creo que cuando se fija un día en específico para reconocer y visibilizar los pueblos, creo que nos permite ver, sobre todo en las diferentes manifestaciones, pues que México ya no nada más es español, que México ya no nada más es ñañú, que ya México no nada más es náhuatl, sino que hay muchas lenguas que a lo mejor hasta hace menos de 10 años no conocíamos porque no había estos espacios para conocer, y creo que esa es la importancia de estos días, porque hay muchos que están visibilizando y retomando elementos de su cultura. Ahora, si lo veo como desde que soy parte de la comunidad, pues también veo que para nosotros es muy importante estos días, porque ya no nada más como que se manejen estos espacios como un poco académicos o más donde a lo mejor muy pocos los conocemos, sino también en la comunidad ya llegan como estas iniciativas, estas propuestas para que salgan otro tipo de visibilizaciones como la artesanía, la lengua o otro tipo de actividades o tradiciones que también hacen la comunidad y que son parte de los pueblos indígenas. Y eso para nosotros es muy importante, como decía, desde el ámbito académico, pero también desde el ámbito comunitario. Por supuesto. Y bueno, acuérdense que en nuestro programa siempre damos voz a la comunidad y qué mejor que venga de ti como representante de este pueblo indígena aquí en Querétaro, que mayoritariamente es el que nos representa, no únicamente en Amealco, también está gran parte en Tolimán, en Cadereyta principalmente. Y como tú señalabas, esta visibilización que se pretende dar con esta conmemoración que se hace del Día de los Pueblos Originarios o los pueblos indígenas, ¿qué políticas crees que son necesarias a partir de, obviamente, de quien lleva la batuta en el gobierno o en donde les toque estar como instituciones para mejorar la vida de los pueblos originarios? En ese sentido, yo también nuevamente recalco, en el ámbito en el que yo me muevo es más como en el ámbito lingüístico. Entonces, las políticas lingüísticas creo que aunque es un tema muy nuevo que ha permeado precisamente en la política, en el que se enfoca como en la educación bilingüe, creo que faltan todavía más espacios, más preparación, más conversaciones para ver cómo se implementa esto, porque sabemos que sí, es necesario como la política lingüística para reconocer que México es un país con muchas lenguas, pero también un poco más ya centrado como en
ya más bien centrado en las comunidades de cuáles son las políticas lingüísticas acorde a las necesidades de cada comunidad y sobre todo también de las escuelas, porque a veces la escuela es una parte que sabemos que tiene su parte en la formación de los jóvenes, pero también está la comunidad y a veces son dos políticas lingüísticas muy diferentes y creo que eso es lo que se tiene que ver como hacer un poco más de análisis más especializado sobre las necesidades. Esa sería una. Y si pensamos también en otras políticas, pues también el reconocimiento pues de todos los pueblos y que a veces sabemos que hay pueblos a lo mejor que ya perdieron la lengua, pero hay otros elementos que los identifican como pueblos indígenas, a lo mejor la vestimenta, sus tradiciones, sus usos y costumbres, y a lo mejor hay otros que tienen la lengua, pero a lo mejor le faltan los otros, y eso es como lo que a veces no, como que se deja de lado, porque uno pensaría que bueno, este tipo de políticas, nada más como que un pueblo es indígena si hablan la lengua. Pero hay muchos que ya no lo hablan, aunque a lo mejor hace 10 o 20 años sí lo hablaban, pero tienen otros elementos que lo siguen consolidando como pueblo indígena y a lo mejor son estos estudios más específicos de cada región o cada situación o incluso cada comunidad. Y acabas de tocar justo ese punto importante que hacia allá va la siguiente pregunta, Alberto, en torno a las tradiciones que conservan los pueblos. Bien señalas que, por ejemplo, y lo sabemos, ¿no? Que aquí en México pues tenemos más de 60 grupos lingüísticos, por tanto pueblos también que se identifican con esas lenguas, pero que desafortunadamente pues cada día se van perdiendo. Pero en cuestión de las tradiciones, ¿qué es lo que hacen desde tu trinchera como representante del pueblo otomí para preservar estas mismas? Creo que la respuesta así muy sencilla sería comunidad. Creo que la tradición o este tipo de prácticas es comunidad. Entonces, uno puede llegar de afuera y querer rescatar a lo mejor tradiciones, pero sabemos que pues no se puede, porque más bien las tradiciones lo que los caracteriza este paso de una generación a otra. Al menos en la comunidad lo que hemos visto que sigue funcionando es cuando hay cualquier evento, todas las edades, niños, niñas, mujeres, hombres, todos participan. Y como que ahí uno no los tiene que convocar o decirles siéntense orgullosos de de las tradiciones, porque más bien el mismo hecho de que ya todos participan en la comunidad es lo que hace precisamente que se sienta ese orgullo de ser parte de, o a lo mejor es tan tácito, tan implícito que a lo mejor uno no lo nota hasta cuando uno en mi caso que luego salgo o entro así de la comunidad, que noto precisamente ese orgullo de todos al reproducirlas y al practicarlas, pero creo que sí la comunidad es muy importante. Y tanto pueden ser de rituales o tradiciones que son como las fiestas patronales, pero otras tan sencillas, bueno, no tan sencillas, pero menos comunes, como cuando fallece alguna persona, cuando se ayudan a lo mejor para no sé, para la doctrina con los niños, o algo así. Eso ya es comunidad y es como perviven las tradiciones. Fíjate que es una respuesta bien bonita la que acabas de dar, porque de repente cuando estás describiendo en los diferentes actos donde ustedes hacen comunidad, se me viene en mente que hace algunos años fui a Tolimán, participé como observadora únicamente, mirando cómo la gente levantaba el chimal, ¿no? Que también es una de las tradiciones que en Tolimán se tienen muy arraigadas y es una maravilla observar cómo justo hacen comunidad para el levantamiento, para echar por ahí el aguardiente y bendecir el chimal. Y creo que, pues sí, Tolimán es de nuestros pueblos aquí en Querétaro que conserva todavía eso, justo con lo que tú acabas de mencionar, haciendo comunidad entre ustedes y con ello, pues dando el ejemplo a los niños de que se sigan preservando, ¿cierto? Exactamente. Oye, pues mira, nuestra entrevista es muy cortita, entonces Alberto, me gustaría que pudieras considerar este espacio para dar un mensaje a la gente que tú sabes que son nuestros radioescuchas o a los que nos van a estar viendo por plataformas digitales sobre esta celebración de los pueblos indígenas y sobre todo pues desde tu trinchera que yo sé que siempre la portas con mucho orgullo, más allá de la academia como acabas de señalar. Pues mi mensaje nada más es como decíamos, vuelvo siempre al tema de la comunidad,
porque creo que la comunidad es muy importante, sobre todo en los pueblos indígenas, porque un pueblo indígena lo que lo caracteriza precisamente es el trabajo comunitario. Y cuando hablo de trabajo comunitario es un trabajo que no se exige, sino que simplemente las personas se van sumando. Y creo que eso es lo que distingue precisamente a las comunidades indígenas y el hecho precisamente de que estos espacios o estos días como el del Día de los Pueblos Indígenas, todos muestren qué están haciendo, qué es lo que los hace comunidad, qué es lo que los hace indígenas. Desde ahí nos damos cuenta la gran diversidad y riqueza precisamente de nuestro México. Y a veces a veces no conocemos esta riqueza porque a lo mejor pues no estamos tan habituados como a ver otras formas de pensar. Y es lo bonito precisamente de estos días que nos permiten ver sí hay, a lo mejor hay 64 familias, hay 64 lenguas, pero sabemos que esas lenguas cada comunidad la vive diferente, entonces pueden ser hasta más de 100 formas de pensar y eso es lo bonito precisamente de estos días, de estos espacios para visibilizar y sobre todo para ver que el mundo no está visto con un solo prisma, sino cada uno los vemos desde, pues, desde el mismo sol que nos ilumina, pero cada uno con diferente perspectiva. Ahí la poesía de Alberto González. Muchísimas gracias por compartirnos. Hamodin Dunting. Hamodin.